Bueno, en esta semana teníamos planeado el aprender sobre lo que es programación orientada a objetos y lo que vendría a ser librerías. Em, Se han subido varios videos, PPTs, información en el Classroom. A ver si lo puedo mostrar ahora. En el Classroom se subió todo el material en la semana 4. Supongo que lo habrán revisado algunos, ojalá todos. Y bueno, como de costumbre, vamos a empezar resolviendo el reto semanal, que esta vez fueron tres o cuatro, me parecen. Tres. Fueron tres, sí. Fueron tres retos, muy sencillos, creo, porque debido al tiempo de que me demoré también en subirlo, pido disculpas por eso. Pero en esta sesión, por eso estaba planeándolo, resolver estos retos cortos y de ahí ir revisando un poco de la teoría, revisando el PPT, dando un review rápido, resolviendo preguntas, de repente video, porque si bien es cierto, el tema de programación orientada a objetos es algo un poco pesado debido a que tiene nueva teoría y bueno, lo de librerías no tanto, pero yo digo, de igual manera lo vamos a revisar, ¿no? Em, bueno, esta era la pregunta uno. Dice, se quiere procesar una lista multiplicando cada elemento por 2 y sumando el número de sus cifras. Ya, de repente, como era muy poco texto, estuvo tal vez un poco enredoso al leerlo por primera vez. La cosa era leerlo así, calmado, con detalle, pero no era muy complicado, ¿no? Dice, se requiere procesar una lista multiplicando cada elemento de esta lista la unidad a multiplicar por 2. Y luego dice que a estos elementos de la lista las vamos a reemplazar por el número de sus cifras, por la suma del número de sus cifras. Ya, es decir, si tenemos, a ver, si tenemos una lista 10, 11, 12, la multiplicamos por 2, sería 20, 22 y 24. Eh, entonces a eso le sumamos, a cada número, vamos a sumarle sus cifras y posteriormente elegir tres números al azar, ¿no? E imprimirlos, imprimir la suma de esto. Bueno, acá como ya nos decían de escoger números al azar, siempre que veamos esta palabra como que al azar, ya automáticamente en nuestra cabeza decir, ya, necesitamos a la librería random. Em, y por eso igual les puse como pista de que importen esta librería. Entonces acá ustedes podían escoger cualquier tipo de lista, ¿ya? En este caso, tengo esta lista acá, que es cualquier lista como les dije. Entonces importamos random, ¿no? En el video os habíamos explicado que para importar librerías habían dos maneras. Esta es una de ellas, import y el nombre de la librería. Y luego ya empezamos a llamar a nuestras variables, ¿no? Que en este caso lista doble, le he puesto igual a map lambda. El lambda, como también lo expliqué en el video, es una función funcional anónima que no necesita del def. Y bueno, en este caso lambda lo que está haciendo es elevar al cuadrado a cada, no, multiplicar por 2 a cada número, cada elemento de nuestra lista. Y lo que dice map, y lo que hace map, como acá bien lo explica, justo cuando ponemos el cursor sobre él, de que nos lo da o sea, nos va a permitir, ¿no? Seguir teniendo una lista que se va a almacenar en esta variable lista doble. Eh, es una, Se pudo haber hecho más largo, claro que sí, poniendo lo normal que conocíamos, que habría sido def, el número de una lista, ¿no? De una función que digo, eh, eleva cuadrado, tal vez, eleva cuadrado y, y igual, ¿no? El x al cuadrado, pero esto de lambda, de repente se usa, lo que he visto es que se usa más para cuando tienes códigos largos, entonces vas recortando tus líneas, ¿no? Y sea más eficiente, tal vez. Luego acá lo imprimimos. Bueno, esto estaba probando eh, las impresiones. No era necesario poner esto, solamente era obligatorio el poder mostrar esto, ¿no? Luego tenemos
a otra variable que va a ser la que va a sumar las cifras. ¿Ya? Acá también en una sola línea también usé el lambda, que es una función anónima, la cual estamos acá ingresándole un ciclo for. Este es nuestro ciclo for, el de acá. Ujú. Y vamos a llamar a cifra y a nuestra lista, ¿ya? Y usamos el str porque el str, como bien sabemos, nos convierte los números en cadenas de texto. Entonces, llamamos a cada cifra, que la hemos puesto que es entero, en caso hubiera sido decimales. Bueno, nos está diciendo que nuestra cifra va a ser entera, entonces vamos a iterar, ¿no? Vamos a iterar y vamos a hacer la suma de cifras de cada, de cada elemento. En este caso 20 y había pasado a ser 40. De 40, ¿sí? Y bueno, su suma de cifras sería 4, ¿no? 56, de igual manera, 112 y su suma de cifras 4. Y esto lo va a almacenar, esta lista que estamos acá con el str, el string, eh, lo vamos a tomar de esta lista doble, que es la que habíamos definido antes. Entonces, llamamos esta lista doble entra acá y, y cada cifra de cifra en cifra vamos a ir sumando sus cifras, eh, tal cual, sus cifras. Eh, Igual la ordenamos con el map y seguimos teniendo nuestra lista. Luego, ya por último, decía que escojamos valores al azar, tres números al azar. Entonces, random choices y k igual a 3 porque queremos tres números. Entonces, la forma correcta de una vez ya haber puesto el import random era ponerle el nombre de la librería, que es random, punto, y lo que queramos usar, que en este caso choices. Se pudo haber hecho uno por uno también, ¿no? Random.choice y y la lista, y así escoger tres, ¿no? O sea, puede ser valor uno, aleatorio uno, aleatorio 2, aleatorio 3 y, y eso al final sumarlo, ¿no? Pero acá de forma abreviada también lo hemos todo almacenado en esta lista y hemos sumado sus valores. Y bueno, acá hay un ejemplo, ¿no? De ejecución, que era 744. Bueno, en este caso va a ser 17. Podemos imprimir para ver qué números ha escogido. Ah, lista aleatoria. Y bueno, acá nos hace, ¿no? 474 y el 15, que es la suma de estos tres. Ya. Em, ¿Habrá alguna duda tal vez? Pásenla por el chat o aquí en su micro si que desean. Vamos a ir pasando a la pregunta 2 mientras tanto. La cual decía que se tiene un elemento el cual devuelve con una distribución normal de media 6 y de gestión estándar 1. Esto, si bien es cierto, no se pudo haber puesto, pero lo puse justamente para que señalar o para que ustedes investiguen también y, y puedan usar esta de la librería random, sí, de la librería random, que era el normal variate, el cual nos pide estos valores, que es la distribución normal de media 6 y la dirección estándar. Entonces, incluso les puse de pista. Así que investigando justamente la funcionalidad de esta función, de esta librería, el random y el normal variate, pudieron haberse dado cuenta que justamente justo estos datos eran los que solicita esta librería. Entonces, como nos habla de que tenemos que hallar mediante una librería, hallar el radio de una esfera, esto nos va a devolver el radio y con este radio vamos a tomar 10 muestras y vamos a calcular el volumen promedio. Para el volumen, como es una esfera, vamos a necesitar el pi, por lo que se importó el mat. Y bueno, se opera nomás, ¿no? Radios, random normal variate, eh, con con las condiciones. Y luego el ciclo iterativo, ¿no? Del for y el in range, que también como se vio en clases pasadas, me parece en una diapositiva o una explicación,
vamos a iterar 10 veces, justamente porque piden 10 muestras. Entonces, se va con este range 10 es lo que se va a lograr eso, ¿no? Ya, y una vez obtenido los radios, em, se va a hallar el volumen, ¿no? Que es 4pi por radio, 4 tercios de pi por radio cubo, que es lo mismo, ¿no? 4pi por radio cubo entre 3, y vamos a hacerlo cada radio por radio en este radios, que era lo que habíamos obtenido de nuestro ciclo for. Y luego, con el volumen ya, nos pedía el promedio, entonces vamos a hacer la suma de cada elemento que estaba en esta lista de volúmenes. Sumamos todos los elementos y lo dividimos entre su longitud, que sería el número de cifras, número de elementos que hay en esta lista. Y pues nos imprime eso. Primer día, ujú. Y nos imprime su promedio. En- bueno, ese era para que noten este uso también que es muy usado, el normal variate. Y la pregunta 3 se vio parte de esta pregunta en la semana pasada, que era de matrices, y, y pues se puso también una función media corta, la cual nos decía encontrar la solución del sistema de ecuaciones, y nos daba dos ecuaciones, ¿no? Entonces lo que tendríamos que hacer era, por medio de matrices, hallar el valor de x y el valor de y. Y acá se ha pedido de que se haga utilizando la librería NumPy. Y justamente esto también servía para que, como que muy interés, ¿no? Que lo revisen, que justo estaba en la parte inicial, no sé. eh, es justamente esa explicación, ¿no? En la parte de NumPy que también aplica, o se puede trabajar con matrices. Entonces, esta es la solución. Import NumPy. Pudo haber sido solo esto, import NumPy, pero como lo había explicado en el video, se le puede cambiar el nombre porque es como que ¿se me fue la palabra? Es una regla, por así decirlo, en el que NumPy se le entiende como NP, ¿ok? Entonces, import NumPy as NP, que lo que hace este as es cambiar el nombre a NumPy y reemplazarlo por esto, ¿no? Se puede poner cualquier nombre también, pero por regla, o no sé, se me dio la palabra, pero por regla, se recomienda ponerle NP, ¿no? Para que cuando compartas tu código con otros, ellos también lo puedan entender de repente sin ver esto, ¿no? Sin ver esto y solo viendo esta parte, ya entienden que NP hace referencia a NumPy. Entonces, hacemos el array de nuestros arreglos, ¿no? Y ingresamos, ¿no? Los valores. Porque acá recordemos que para una matriz debemos de dividirlo en dos, ¿no? Una matriz de 2 por 2 y uno de 2 por 1. Eh, tenemos al 2 y al uno y al 3 al 2. Entonces 2 y al uno, que es de la parte del, no, lo dividimos en X y lo que son en Y. En X y en Y. Entonces, tenemos al 2 y al uno lo de ahí, y el menos 3 y el 2. Y aparte, al Z, que así se le llama a veces, al Z o al D, eh, que es la otra parte de la función, eh, la ponemos en otro arreglo, que sería 7 y 7. Y luego esto también estaba explicado en la misma librería de NumPy, justo en su página oficial, que está bien estructurada, como lo expliqué, NumPy. eh, Cargué, porque tampoco le entro en internet. Eh, y con eso ya vamos a la inversa, ¿no? Que justamente viendo la semana pasada el tema de matrices, eh, para obtener el valor de x y y, nos sacamos la a inversa, y con la a inversa y el b, que serían nuestros resultados, el 7 y el 7, eh, por medio de numpy.dot, obtenemos el resultado de x y y, que sería el 1 y el 5. ¿Ya habrá cargado? Sí. Pero sí, fue.
Y espera, ¿no? Entonces acá, como les había puesto, es necesario revisar la documentación de NumPy para encontrar las soluciones que permiten identificar el procedimiento rápido. Y bueno, NumPy eh, 9alg.imp igual es lo que calcula la inversa. Por eso le puse a inversa de la matriz de A, siempre y cuando esta no sea una matriz singular. Como es una matriz de estas operaciones de acá arriba, entonces sí cumple esta condición. Y el punto dot que calcula la multiplicación de matrices que identifica la solución del sistema, porque eran dos matrices, recuerdo. Una matriz acá y otra matriz la de acá, la del 7 7. Y eso lo había puesto, parte de estas funciones estaban también en el PPT, que era este de acá. Ah, ya, no, el de librerías. En el PPT de librerías estaba. Eh, pero yo no lo tengo ahorita el PPT, está en otro lado. Eh, ¿Alguna duda tal vez que quieran eh, resolver? O si no, también podemos pasar como que revisar el concepto, parte del concepto de programación orientada a objetos, eh, porque, bueno, eso le he puesto en el Kahoot. eh, entonces, de repente, como era mucha teoría, no habrán llegado a revisar todo, entonces podemos darle una repasada, ¿no? Justamente, de repente acabamos antes y mi compañero Álvaro le va a dar algunos spoilers de lo que vendría a ser la siguiente y última semana. Ah, ya. Ya, entonces, vamos a ver la semana 4, ¿no? Lo que habíamos visto, la teoría. Bueno, este es el PPT de programación orientada a objetos, donde hemos visto clases, objetos, todo, el método constructor. En el video habíamos empezado explicando las diferencias entre la función funcional, la programación, el paradigma de programación funcional versus el paradigma de programación ahora orientada a objetos. Esta es como que la estructura, el diagrama que se usa para explicar programación en objetos, en donde tienes dos entes que realizan operaciones con determinada información. Tal vez así no se entiende muy bien, pero con el código, o con ejemplo, más creo que con el código se logra entender mejor, ¿no? Acá puse también ejemplos. Lo que nos interesa es el de acá, el de la parte derecha, donde tenemos class. En este caso es un ejemplo de una concesionaria o de un carro en el que vamos a tener varios objetos, como dice acá en el anterior. No, bueno, está más adelante. Vamos a tener clases, vamos a tener objetos. Eh, Nuestra clase viene definida por la palabra class y el nombre que le queramos poner, ¿no? Que se recomienda siempre ponerle con mayúscula al inicio y sin guiones bajos, porque los guiones bajos son para los parámetros, variables, o en este caso que van a ser nuestros atributos. Y en esta captura solo se tiene una clase que se llama carro, seguida de sus dos puntos, que es también obligatorio, y se define en una clase siempre debe haber nuestro init que va a estar donde este init va a almacenar a nuestros atributos. Que la palabra atributos, de repente, ya la voy a explicar más adelante. Mejor pasamos y de ahí vemos otra vez este código, analizándolo. Esta es la programación de objetos, ¿no? O en abreviación, donde vamos a tener entes que están relacionados entre sí y cada ente va a tener sus características y sus acciones. Sus características le llamamos atributos, las acciones le llamamos métodos. ¿Ok? En el antiguo PPT, y acá tenemos, por ejemplo, nuestra clase, nuestro objeto o nuestro ente, que vendría a ser carro 1. Puede haber varios entes, carro 1, carro 2, etcétera. En este caso, carro 1 nos está dando a nosotros atributos que vienen definidos así, carro, porque es el nombre de la clase, entre paréntesis los atributos que le queramos poner.
En este caso, en el init, hemos solicitado tres atributos, que es modelo, motor y velocidad máxima. Entonces, por eso es que abajo hemos ingresado esos atributos, ¿no? Que vendría a ser Mustang, Diesel y el 320 de kilómetros, de velocidad máxima. Y los métodos vienen definidos por funciones, que son estos de acá abajo. Pueden haber varias funciones, como, por ejemplo, tocar bocina y acelerar. Luego, bueno, acá está en formalidad lo que son clases y objetos, que los objetos se crean a partir de una plantilla llamada clase que es lo más general, por así decirlo, y cada objeto es una instanciación de su clase. Cada objeto viene, estos objetos tienen algo en común y la clase lo recopila toda esa información. Pero aparte, cada objeto va a tener sus atributos y sus métodos, como les he explicado. Bueno, acá había un ejemplo, ¿no? Que le había puesto que clase que sea como que una página web y vamos a tener varios objetos, que en, esto sería, en este caso sería alumnos, profesores y JPs. Y en una página, cada uno, bueno, en este caso los alumnos, vendrían a tener sus atributos y métodos, en el que atributos serían nombres, apellidos, correo, contraseña, especialidad, porque son, los atributos son lo que ellos pueden hacer, lo que los diferencia. Nombres, esto, ¿no? Esto nos diferencia, nuestro nombre, nuestro apellido, nuestro correo, nuestra contraseña o nuestra especialidad. Y los métodos, que es lo que podemos hacer en esa página web, va a ser esto: editar perfil, iniciar sesión, cerrar sesión, cambiar contraseña o retirarse de algún curso. Y claro que los profesores pueden hacer tal vez esto, pueden hacer más cosas que nosotros tal vez no podamos. Y esas son justamente lo que nos diferencia al tener más características o acciones entre entes. Entonces, acá hay otro ejemplo de un juego de Clash Royale en el que tenemos atributos y métodos. Entonces acá podemos ver, ¿no? Que tenemos atributos de el daño que hacemos, el puntos de vida que obtenemos y la velocidad de movimiento. Y los métodos pueden ser justamente la velocidad de ataque y el daño que generamos por segundo. Y acá se puede ver que todos tienen, en este caso, los mismos atributos y los mismos métodos, pero en diferentes proporciones, ¿no? La clase es lo más general y los objetos son estos tres, que serían nuestros tres entes, tres objetos que en sí tienen relación entre ellos porque son de una misma clase. Acá hay otro ejemplo en el de un carro que tenía sus atributos, sus métodos, y estos dos carros, bueno, creo que el ejemplo era de una concesionaria o algo así, entonces por eso se diferencian en modelo, se diferencian en motor, se diferencian en velocidad, como acá se puede ver Mustang, Diesel, esto, y sus métodos, sus funcionalidades, o lo que los diferencia a ellos, aparte del nombre, del motor y eso, es la forma en la que aceleran, la forma en que tocan bocina. Por ejemplo, uno al acelerar este hace más ruido de repente que este que es eléctrico, ¿no? Acá estamos definiendo lo que son las clases en Python. Como les había dicho, se define mediante la palabra class y el nombre que queramos poner con una mayúscula, la C en este caso, carro, y el paréntesis, que cuando tienes una sola clase, la puedes omitir estos dos paréntesis, pero cuando tienes más clases o subclases, sí es necesario ponerle esto, porque eh, creo que también hay un PPT más adelante, así que ahí lo vamos a ver donde hay un uso de estos paréntesis, ¿no? No se inicializan con nombres ni números, como pueden ver acá abajo. No es posible utilizar caracteres especiales como guión bajo, evitar el uso de guión bajo, iniciar las palabras con mayúsculas y ser explícito con los nombres, ¿no? Para mayor legibilidad en el código. Entonces, es esto, ¿no? Que está acá abajo. Eh, Dentro de este bloque de código definimos atributos y métodos, como les había dicho. Los atributos van a ir dentro del init, del def init, y nuestros métodos van a ser funciones. En este caso, carro es nuestro objeto o nuestro ente, ¿no? Y, y tiene que llamar a nuestra clase, que sería carro y entre paréntesis. Entonces, los atributos se representan como variables en un paradigma funcional y los métodos se representan como funciones en un paradigma funcional. Para instanciar a un objeto, solo basta con llamar a la clase y adjuntar el paréntesis. ¿Ya? En este caso, carro es nuestro objeto, como les he dicho. ¿Y cómo
¿Cómo vamos a verificar si es que está instanciado? Es poniendo escribiendo esto, ¿no? Codificando carro uno igual a su clase y los paréntesis. Tenga o no tenga paréntesis, igual acá abajo va paréntesis. Entonces, de esta manera es como verificamos que ya está instanciado este ente o este objeto. Este es nuestro método constructor, el cual eh, se puede decir que es un... Se puede decir que si te hablan de método constructor, de frente tiene que venir a tu mente la palabra init, porque son justamente, están relacionados. Hay varios métodos, creo que acá lo había abierto. Hay varios métodos especiales en Python. Hay varios métodos, init, sub, add, str, entre otros. Y acá hemos explicado el método constructor, que es el init, que es el más usado, método de instancia. Permite desarrollar operaciones al instanciar un objeto, permite inicializar los atributos de un objeto. Acá, por ejemplo, carro uno que era nuestro objeto, hemos instanciado al poner esta palabra carro entre paréntesis, y tenemos nuestro método constructor, que es el init, que va siempre acompañado del self, y al ponerle esto de acá abajo, carro uno igual, al instanciar el carro uno automáticamente nos va a imprimir instancia porque el init es como que lo inicial, init viene de la palabra inicializar, o sea, está relacionado. Entonces, se pone acá el mensaje de print para justamente verificar, ¿no? Que ya está instanciado. En este caso, el objeto carro 1. La definición de atributos. Los atributos van a ir en la parte del init, en el método constructor. Dentro del init van a ir los atributos. Pueden ser varios atributos, ¿no? Parámetro uno, parámetro 2. Y acá está el self, que esto es como que una estructura que se debe seguir siempre en el método. En este método constructor se pone el def al doble guión bajo, init doble guión bajo, abro paréntesis, self, coma, y los parámetros que queramos poner. Y abajo de este def, luego de haber puesto los dos puntos, se vuelve a poner el self, punto, y los modelos o los atributos que estemos solicitando. En este caso, al ponerle carro 1 va a reemplazar a self, ¿no? Y por eso que al imprimir carro 1 punto modelo, esto de acá abajo estaría reemplazando a esto de acá arriba. Carro 1 punto modelo, y se imprime Mustang, porque eso fue lo que se ingresó como atributo. Mustang va a reemplazar a Parang modelo. Entonces, como están igualados, al imprimir esto, carro punto modelo va a imprimir Mustang. Ok. Esto era definición de atributos de carro. Bueno, es casi lo mismo, solo que más general, con más atributos, con esto se le llaman también métodos privados. Método privado, sí. Ya. Modelo, motor y velocidad máxima le llaman métodos privados. No, atributos privados. Sí, atributos privados. Eh, Se le puede poner así como está acá arriba. O también eh, se le puede poner su guión bajo en la parte inicial, como está en este ejemplo de la parte en la parte de acá abajo. ¿Ya? Bueno, en este caso, en este ejemplo, se pone el print, el F y todo el texto que damos, que es la otra forma, en vez de escribir format, y se pone carro, o sea, todo lo que es entre llaves es lo que nos va a reemplazar por lo de acá arriba, del init, que es de nuestro método constructor. Entonces acá nos reemplaza, ¿no? Lo que le hemos ingresado. Mustang Diesel y 320 kilómetros. Acá está. Entonces se puede ver lo que va a imprimir esto de acá arriba. Estos son los métodos de una clase. Eh, bueno, que nos dice que el método público va sin guión bajo, va adelante, y lo privado va con guión bajo acá abajo. Eh, Eso también acá le puse una diapositiva adicional para que puedan entenderlo tal vez mejor. Por ejemplo, acá, mm, no, esto es de... Ah, ya, bueno, esto es de las subclases que les estaba hablando hace un rato.
en el que, si es que solo tenemos una clase, se pone así, como está en la parte izquierda. Class, base y dos puntos, ¿no? Y nuestros métodos que queramos, que son funciones, ¿no? Método igual a función, entonces se ponen las funciones. Pero, qué pasa si tenemos más clases? Entonces, en este caso, en este ejemplo, tenemos class y la clase se llama derivación, ¿no? O sea, derive. Eh, Ese es el nombre de la otra clase. Pero como esta es una subclase de base, entre los paréntesis se va a ingresar a la clase mayor, a la superclase, que sería base. Y dentro de esto ya bueno, se hace lo mismo, ¿no? Que se pone, bueno, acá han llamado al método constructor, que es que es parte de nuestra clase llamada base, y se han llamado otros métodos, ¿no? Que acá, como pueden ver, es un método público y método privado, ¿no? Que estos dos de acá arriba pueden ser reemplazados por lo que les había dicho, que es una convención, ¿no? Poner el guión bajo adelante. Y bueno, esto es casi todo de lo básico de programación orientada a objetos. Bueno, acá hay solamente un objeto, un ente, con sus atributos y sus métodos, que tiene dos métodos en este caso. La bocina acelerada. A ver, entonces, bueno, esto es lo mismo que del otro lado. Eh, bueno, eso es programación orientada a objetos, en palabras abreviadas rápidas. ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran que repita tal vez? Porque ha sido muy rápido. Si no, podemos pasar a- al collab para, porque creo que en el collab explicaríamos mejor lo que vendría a ser librerías, que sería otro tema. El collab. Ya. ¿Dónde está? ¿Dónde está más? Acá. Ah, bueno, no lo borré. Ah, pero mm, bueno, este era cuando vamos con el tiempo, ya son las 6:43 ya. Eh, ya, no lo voy a borrar entonces. Bueno, había dos formas de. Bueno, ya, cambié de tema. Esto es el tema de librerías. Les había comentado de que había dos maneras de llamar a las librerías. Una de ellas es escribiendo el import y el nombre de la librería que queramos. Todas las librerías las podemos encontrar en la misma página de Python. Librerías en Python. Así. Y. ¿Dónde está? Esto, sí, esto. Acá nos da de forma. No, eso no era. Bueno, hay otro. Un momento. Ya. Eso no era. Había otra página oficial de Python en la que nos mostraba cuáles son las librerías de Python. Creo que es esta. Sí, acá. Sí, es esta. Ya. Mira, acá nos da o nos avisa cuáles son todas las posibles librerías que ya vienen eh, de- instaladas en Python, ¿no? Porque habíamos visto en los videos de que habían dos tipos de librerías, la librería nativa y la librería eh, de terceros. Estas son las librerías nativas. Estas son las librerías nativas, ¿no? Los que podemos encontrar en la página oficial de Python. Como por ejemplo, string, ¿cuál habíamos visto? Habíamos explicado en el video el array, creo, el array, el collection, eh, en un también me parece que explicábamos el mat, el random, también se explicó el OS,
Operating System. También se explicó, bueno, acá pueden encontrar todas las librerías que hay acá y, y investigar, ¿no? Para justamente aumentar nuestro nivel en Python, porque al tener más conocimiento, más librerías en nuestros conocimientos, ya vamos a poder resolver de repente otros ejercicios de mayor complejidad con mayor eficacia, ¿no? Al usar estas librerías. Entonces, estas son las librerías nativas, ¿ya? Y hay librerías de terceros, como por ejemplo la que vino en el reto, que es NumPy. Hay otras librerías dependiendo del área al que queramos entrar, ya sea inteligencia artificial, robótica, data science, entre otros, ¿no? Entonces, estos eran los dos métodos, las dos formas de llamar a las librerías, escribiendo el import o poniendo el from, ¿no? From mat import p. Eh, Esto de acá, poner el from mat import p, solo estaríamos llamando al pi que está dentro de mat. ¿Ya? Eh, por ejemplo, mat, dentro de él, dentro de esta librería, hay muchas más, ¿no? O sea, aparte del pi, tenemos a las funciones trigonométricas, tenemos a las operaciones básicas como lo son cuadráticas, raíces, bueno, acá no está apareciendo, ¿no? Eh, y esas bondades que nos da mat, la podemos ver acá, ¿no? Al escribir mat punto, nos indica cuáles son todo lo que nos ofrece, ¿ya? Pero el problema es que al poner import mat, vamos a tener que estar llamando una por una, ¿no? Mat punto y el número, ¿no? Por ejemplo, mat punto sale, que lo que hace es a un número decimal lo lleva a su valor, no, lo redondea. A ver, vamos a ver, 15 punto, 15 punto eso. Ya, lo lleva a su valor tope. O sea, no importa que los decimales, o sea, por más decimales bajos que tenga, va a llevarnos al número siguiente, ¿no? Que sería 16, ¿no? Para este ejemplo. Entonces, justamente les estaba comentando de que el problema de poner import mat es de que vamos a tener que estar poniendo cada rato mar.sale, que es algo, bueno, no es tan largo, pero bueno, es largo para lo que podríamos simplificarlo. ¿Ya? Por eso nace esto, nace from mat import p, en este caso sería sale, ¿ya? Pero eso también tiene un problema, de que si vamos a estar poniendo esto cada rato, uno por uno, va a ser de repente muy largo, ¿no? Porque sabemos de que mat no solo tiene a sale, no solo tiene a pi, tiene a muchos más. Entonces, ¿cómo llamaríamos a todos de golpe sin estar escribiéndolo? Hay una forma que es de poner asterisco. Y con eso ya estaríamos llamando a todo lo que nos ofrece mat. Y la ventaja es de que solamente podríamos poner pi y ya nos imprime valor, ¿no? O podríamos trabajar directo con el sale y el valor que queramos, ¿no? Ya ves. Entonces acá está 40 sale y nos da 41. Y ya no es necesario voy a estar escribiendo mat.sale. O ya no es necesario estar escribiendo from mat import sale. Entonces de frente al poner el asterisco ya hemos importado todo lo que nos brinda esta librería mat. Eso es como que lo más importante de saber sobre las librerías para poder usarlas justamente en nuestros códigos. Eh, Esto es lo que vendría a ser la librerías nativas. Y, y tenemos las librerías para terceros, que, bueno, bueno, esto lo podemos ver. Bueno, esto es lo que está acá, es cómo instalar la librería NumPy, que es una librería de terceros creada por otros usuarios, ¿no? Y que como Python es, ¿cómo se le llama? Mm, bueno, es
Open. open source, ajá, open. Eh, Podemos justamente trabajar con estas librerías, ¿no? Y en este caso NumPy nos ofrece esto, lo que está acá en su misma página, numpy.org, que nos ofrece todo esto, lo que podemos ver, ¿no? Como ciencia, química, operaciones matemáticas también. Creo que en NumPy alberga o almacena gran parte de lo que tiene Math, por ejemplo, o bueno, pero sí, o sea, sí, podríamos usar NumPy y de frente ya no tendríamos que importar la librería Math, porque tiene gran parte de Math dentro de NumPy. Eh, bueno, acá está todo lo que nos ofrecen, ¿no? También tenemos otra librería como, mm, a ver, acá estaba, es que es dependiendo del área que queramos incursionar, hay determinadas librerías eh, que son buenas o que nos van a ayudar bastante a poder definir su complejidad. ¿Dónde está acá? Entonces, por ejemplo, para NumPy, acá arribita está la parte de instalación. Y como les había explicado en los videos en el Classroom, hay varias formas de instalar esta librería de terceros. Bueno, son dos, usando el pip, el Python pip y el Conda, que viene de Anaconda, que es otra IDE, otro entorno de programación. Entonces, pero el problema que tenía Conda era de que era medio complicado, medio largo, porque teníamos que escribir tal vez todo esto, o simplemente porque no era muy recomendable usar Conda debido a que si es que queremos instalar una librería como NumPy, eh, aparte de instalarnos NumPy, nos va a imprimir a otras librerías que tal vez nos desfavorezcan y nos causen posibles futuros problemas más adelante, ¿no? Entonces, por eso es que en primera instancia se, 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 se dice o se recomienda instalarlo mediante pip, que sería solamente digitando esto, ¿no? Pip install numpy. Y, por ejemplo, para Visual Studio, bueno, no me cargo. Eh, para Visual Studio o otras IDEs, eh, se escribe esto tal cual, solo esto, en sus terminales y de esa manera se instala. En el caso de nosotros, como estamos usando Colab, eh, se tiene que poner un signo de exclamación invertido al comienzo y con eso bastaría para instalarlo. Y acá, bueno, está volviendo a instalar, ¿no? Y ya te manda el mensaje de que se ha instalado satisfactoriamente. Entonces ya podemos hacer lo mismo de arriba, ¿no? Que habíamos explicado. Import numpy o el from o esto del asterisco. Eh, y eso son las librerías, ¿no? Bueno, ya estamos casi las 7. Estamos bien con el tiempo. Em, no sé, no sé si está Greg ahí, por ahí. ¿Qué desafíos tal vez tenían pensados? ¿O en qué áreas de los desafíos o proyectos estaban pensando realizar para los chicos para de repente explicar una librería que esté relacionada a eso, ¿no? O en todo caso, si no podemos pasar al Kahoot, que es algo largo. Bueno, no, no es tan largo, bro. Solo tiene 13 preguntas, me parece. Ah, ya. Por ejemplo, Álvaro, que les va a dictar la próxima semana. Y también ahora, como estamos bien con el tiempo, va a alcanzar tiempo para que él les explique algo de lo que se va a ver, ¿no? NumPy y Pandas. Eh, Eso me parece que es redes neuronales. Pandas, no. Pandas es Data Science, ¿no? Me parece. Ajá, Data Science, ya. Eh, pues eso, entonces vamos a ir al Kahoot de una vez. Eh, Allá. A ver, ¿qué consulta tienes con random? Random nos da números aleatorios, ¿ya? Acá como había un ejemplo. Random. eh, Vamos a ver qué nos ofrece. A ver.
random punto y nos da todo esto. Em, allá, allá usaste Gauss. Gauss, la pregunta 2 era, a ver, ¿qué era la pregunta 2? No me acuerdo. ¿Dónde estaba? No, ya, ¿dónde estaba? Acá. La pregunta 2 acá. Allá. Decía, para la dirección estándar y la media, Gauss. Sí, le digo, pero es parte de la librería. Gauss. Allá, random.gauss para este ejercicio. Ya en a ver, Gauss tendría que revisarlo, pero si es que, bueno, o sea, como es parte de random, sí es válido y normal, ¿no? Eh, Voy a ver si es que justamente, ya, como, ¿dónde está? Acá. Eh, bueno, acá sabía, o sea, no era una obligación usar esto, era una pista o una sugerencia, ¿no? Pero sí, o sea, si sos tu Gauss, normal, no hay problema, ¿no? Solo era una sugerencia, no era obligatorio que uses más, no era obligatorio que uses normal, variable, pero si lo usabas bien, ¿no? Porque justamente ese era el tema. Si usaste otro que no es normal, variable, pero si es parte de rango, o sea, sí está bien, ¿no? Porque estás usando lo que es el tema de librerías, entonces es normal, no te preocupes. Em, Vamos a pasar al Kahoot, si no. Ya, chévere. A ver, voy a dejar de compartir porque no voy a hacer que se filtre alguna pregunta. Y les paso el código del Kahoot. Vayan abriendo así. Entonces, vayan abriendo el Kahoot en sus laptops, celulares. Y ahorita les paso el código. Chicos, post Kahoot vamos a tener el formulario de siempre donde podremos pasar asistencia. No, es cierto. A ver, por llenen el formulario. Ya, llenen el formulario mientras voy viendo cómo tengo el código. Al, al acabar el Kahoot, pues, pasamos del formulario. Así cerramos siempre. Ya, ya, ya. Ok. A ver, ahorita. Reino. Un momento. Plástico. Sí, con plástico. Ya, me parece que ya lo tengo. Ya, este es el código. Se ve la pantalla, ¿verdad? Este es el pin del juego. Vayan entrando. A ver, ¿cuántos somos? Esperaremos. Ya, son 22. Esperaremos a ver. ¿5 minutos? A ver, vayan entrando. Eh, Vamos a esperarlos. A ver. Si no mal recuerdo, el premio era un objeto impreso, ¿no? En 3D o algo así. O iba. No era aleatorio. Ah, bueno, Sí, vayan entrando. la otra semana anunciaremos a los ganadores. Igual por transparencia les mostraremos la hoja de cálculo con todos los puntajes. Hablaremos sobre inteligencia artificial, una muestra de proyectos de chicos del grupo de robótica. Les mostrarán las aplicaciones en Python. Y justo con el reto de Brian, ya daríamos por finalizado los retos semanales. Y la siguiente sesión haremos la resolución de un reto de estos temas que les menciono, inteligencia artificial, reconocimiento de imágenes, por ahí más o menos, en vivo con todos ustedes. Y si así daríamos por finalizado toda esta sesión de talleres de Python la siguiente semana. Así es.
Eh, mm, a ver, ¿cuántos van? 3, 5, 8. Que vayan entrando, los esperamos. Mm, mm, acá está. ¿Alguno falta para esperarlo? Ya empezamos, Brian. Ya, chévere. Creo que sacan, ¿no? Sí, sí. Ya. A ver, empezamos. Ya. Este es sobre. Va a empezar con programación orientada a objetos. Ya. Me parece que hay muy poco tiempo. Y sí, muy poco tiempo me parece, ¿no? O está bien, para que estén alerta. Velocidad, si muere. Am, sí, creo que es muy poco tiempo, la verdad. Pero, ¿quién no puede hablar ahí? Ya, a ver, podemos solucionarlo eso rápido, así que otro level, no sé. Ya, si es que en la No sé. segunda, no sé, a ver, ya, podemos, allá, por eso está hablando Dani. Bueno, vamos a ponerle, está en 10 segundos. Eh, ¿Alguno de los admin ahí, cuánto tiempo se quieren ponerle? Porque creo que pensé que 10 era mucho. A ver, ya, le voy a poner 20. Un recreo de 1 minuto y ahorita volvemos.
Ya, ya está. Ahí está el código, ahí está el pin. Listo, se van uniendo. Igual estamos bien con el tiempo. Son recién las 7. Está bien. Ah, cierto, el podio respecto a reto está bien peleado respecto a los premios que vamos a entregar la siguiente semana o ver a los ganadores. Así que este Kahoot se podría decir que van a depender los desempates. Así que intenten hacer todos los puntos que puedan. Uy, va a estar peleado, ¿no? ¿Cuántos éramos en el anterior? Ah, ya, mira, eso puede ser un posible spoiler de lo que va a pasar o no. No sé. Empezamos 7:12. 40 segundos más para que se unan y arrancamos. Ujú, parece bien. Ya. Mm, Aquí vino Ricardo. Listo, empezamos. Ya. A ver, empezamos. A ver, uno, cuatro. Mm, Ya bueno, era de la María, ¿no? Porque decía cómo se crea una clase, escribiendo clase, el nombre de la clase en mayúscula, con sus dos puntos, y bueno, nombre, bueno, estos son variables, ¿no? Que se puede poner tanto números como texto. Y los otros estaban mal porque, no sé de acá, pero, o sea, tenían llaves, en vez de igual, tenían dos puntos, o tenían end, que no tiene nada que ver. Así que
la clave correcta era el amarillo. Pasamos al siguiente. Ya. Steve Jobs segundo, Dani primero, Junior, José Paredes y Godínez. A ver, ¿cómo instanciamos un objeto? Ujú, exactamente era así. Eh, o sea, a ver, pusieron el 3 el rumbo. O sea, esto está mal porque, eh, bueno, el nombre de tu clase se supone que es en este caso, mi clase, y al ponerle algo adelante, incluso te botaría error porque eh, el código pensaría que el nombre de tu clase se llama new y el error que botaría sería el de que no le has puesto los paréntesis, tal vez. Eh, si acá tal vez hubiera habido un guión bajo, el código habría sido, o sea, habría corrido el código, pero también no es recomendable, ¿no? Como habíamos explicado en los PPTs, no es recomendable poner guiones bajos en el nombre de las clases. ¿Ya? Y el otro, pues, era, estaba todo mal, ¿no? Tenía el new y no tenía los paréntesis. Ujú. Ya, siguiente. Mm, ujú. Ya, ya, bueno, todos pusieron, está bien, el otro pusieron el 2 no sé, a ver, is instance cat pet. Eh, bueno, cuando se instancia, cuando llamamos a llamar bueno, este es nuestro objeto o ente, ¿no? Entonces, como hemos explicado en los PPTs, seguido debe ir el punto y el nombre de la función que hemos definido líneas arriba. Y bueno, el PPT es el atributo, ¿no? Que los métodos o funciones también pueden tener atributos. Eh, ¿Alguna duda? Ya. Siguiente, a ver, atentos. Ujú. 4, 3, 2. Ya han fallado en el otro. Ya bueno, esto está bien porque, ¿cómo hacen los atributos que no se ya está creado? Bueno, se pone el init, ¿no? Que les he explicado del método constructor, el self, que siempre va, y el value, que en este caso es nuestro atributo. Entonces, la forma correcta de asignar nuestro atributo es ponerlo, ¿no? Al costado del self, seguido de un coma. Y bueno, esto acá abajo también es va relacionado, porque se pone el self punto y el atributo que hayamos puesto, ¿no? Que en este caso es value. Y se le pone el, el- el valor, la variable, el número o texto que queramos. Esto de acá estaba mal porque le faltaba bueno, esto ni siquiera estaba bien, ¿no? Esto era una clase number, entre paréntesis value. O sea, supongo que es una subclase, así que no tiene nada que ver con atributos. Esto es una subclase, ¿ok? Ya. Hasta ahora dice que Diego Godín está on fire. Ya, vamos a siguiente. Forma correcta de definir un método.
Ya ha estado, a ver, eh, creo que se pone acá a mostrar contenido. Mm, no, ya, la forma correcta de definir un método era esta acá, porque el método, como habíamos explicado, son funciones, y en este caso, def estaría indicando que bark es una función, y los métodos también tienen que tener el self, y bueno, pueden tener atributos, ¿no? Que se les agregaría poniendo la coma, y bueno, esto es un mensaje cualquiera, ¿no? El de arriba estaba mal porque decía bark igual a una función, no. El otro era el de acá, el azul, era, ni siquiera estaba definida la función, o sea, le faltaba el def. Y el de abajo era un tema más avanzado que no tiene nada que ver tampoco porque incluso está mal. Decía def bark y no estaba el cel dentro de las paréntesis. Ese arroba método que decía por ahí y no se ha explicado. eh, Tiene que ver con lo que son eh, poner y sacar. Es algo que Python reemplaza, que se usa en otros lenguajes de programación. Me parece que era, la palabra eran set y había otra palabra. O sea, eran dos cosas que se usan en otros lenguajes de programación, pero Python como que los agrupaba y usaba el arroba, ¿no? Pero bueno, estaba mal porque ni siquiera tenía el self dentro de los paréntesis. Siguiente. Ya. Ujú. Ya, bueno, está bien. Eh, a ver, ahora, ya, cierto. No sé, no, ya. Vamos a, siguiente. Ya. Ujú. A ver, ya, ya, bueno, los siete que hemos marcado está bien. O sea, dice, ¿cuál es la forma correcta de acceder a la instancia actual de la clase desde su método? El método es la función, entonces se está ingresando, o sea, se está ingresando a este método desde el return, porque estábamos retornando este valor, ¿no? Self.value, que se supone que ha estado en líneas abajo, o sea, la forma declarada, poniendo el objeto igual a myClass y llamándolo. Los otros estaban mal porque decía, bueno, este de acá eh, dice def get value, ya está ahí bien, paréntesis, pero lo que le faltó es el self, como habíamos explicado en la pregunta anterior, tiene que ir el self dentro, entonces mal por estos dos de acá. Y el otro, el amarillo, también le falta el self, sí, le faltaba el self. Y bueno, el otro no tiene nada que ver porque incluso no voy a ejecutar el código. Ninguno de estos tres ejecutar el código, porque faltaba el self. Ujú. Ya. Siguiente, a ver, atentos. ¿Se escuchan algo? Ya. ¿Cómo se define un método privado? Han fallado, ¿por qué? Han puesto private, no tiene nada que ver. O sea, el método privado, como les he explicado, eh, se le caracteriza por tener estos bienes bajos en la parte de adelante, ¿no? En el ejemplo no se había puesto, pero justamente les había dicho que se le podía poner y esto indica que es un método privado. Al igual que tiene relación, ¿no? Con el init, con el sub, con el otro. Este de acá, bueno, tenía, bueno, lo malo es que tenía la palabra, ¿no? Private, que no ejecuta nada.
Siguiente. Ya bueno, acá ha subido Ludwig Cano, ha resucitado. Siguiente. Uy, acá han caído varios. Eh, ¿Cuál es la forma incorrecta? Sí, bueno, sí, esto se vio a ver, en un video, sí, que está en los materiales de Classroom, en donde se explicaba, en los videos iniciales, donde se explicaba cómo invertir la lista, que había varias formas. Una era poniendo my list, entre corchetes, punto, punto, menos uno, porque sabemos de que, por ejemplo, si es que esta fuera nuestra palabra, eh, se tiene como, o sea, podemos extraer sus variables, sus letras, sus letras, escribiendo determinados números, ¿no? Que sería, la L vendría a ser el cero, la I el uno, la S el 2 3 y 4. Y si le damos de atrás para adelante, este es el menos uno, menos 2, menos 3, 4. Entonces, al ponerle entre corchetes el 2, eh, doble punto y el menos uno, estaríamos invirtiendo a esto, ¿no? Que sería add sil, ¿no? Por así decirlo. Eh, También se puede usar esto. También se puede usar esta, el reverse, que es una función de Python también. El reverse y el entre paréntesis, ¿no? Bueno, y esto no tenía que ver porque está mal. O sea, cuando si quieres lo digitas en Python y te va a botar error porque solamente hay tres formas, que son estas tres, que incluso están en la misma página de Python, están explicadas, que esas son las tres únicas. Vamos a ver cómo ha cambiado las tablas. Ya bueno, ha subido Junior y bueno, Godínez sigue intacto, creo. No ha subido ni ha bajado. Eh, Siguiente, a ver. Ahí estamos, ya, vamos a las 9:12. No importamos un módulo. Como habrán podido notar, ya hemos pasado al tema de librería, ¿no? Entonces, ¿cómo se importa un módulo o una librería, ¿no? Import y el nombre que queramos, y el nombre de lo que sea, el módulo que queramos importar. No se pone punto .py, no se pone entre doble comillas, no se pone estas barras. Eso es para otro, para acceder a directorios, me parece. No tiene nada que ver. Ya, sigue igual. Ha subido Javier, Dani está bajando. Siguiente. Ah, claro, era esta, ¿no? From, el nombre, import y la función, ¿no? Que es la función que nos va a ofrecer este módulo, o esta librería, como sería. Lo de arriba no era, porque está al revés, ¿no? Import from, está al revés. Y este amarillo tiene doble comillas, que como les dije en la pregunta anterior, no va nada de eso. Ya. Siguiente. Cosas regaladas. Ya, bien. Justo le habíamos explicado, ¿no? Ahora último, en el collab, que se ponía el asterisco
para importar lo que nos ofrece esta librería, que en este caso se llama MyModel. Esto tiene que ver como para engañar. Y bueno, esto, eh, import from está al revés y esto no. Esto puede ser un import MyModel, no. No, la forma correcta era así, como te hemos explicado en el collab. Siguiente, ya, siguiente, la última. Claro, ya está acá, ¿no? Se le pone el as para cambiar el nombre a la librería que ya hemos llamado con el import. El otro no es porque no se le tiene que poner doble comillas, cuidado, va así tal cual, así sin comillas. Entonces ya con esto hemos acabado, vamos a ver cómo ha quedado. Supongo que Diego Godínez habrá acabado primero porque estaba ahí, o habrá bajado. ¿Cómo será? Bajó. No, no, claro. Están presentes los tres primeros lugares, reclamen su puesto o pierdan, ¿no? Listo. Sí, los tres identificados, ¿cierto? Junior, sí, Ludwig, sí, y Diego Godínez. Queda. Ahora sí pasamos al formulario de asistencia. Recuerden que también son puntos marcada asistencia. Perfecto. Ya. El formulario está en el chat, así que ahí llenen su participación, pero no se vayan, ¿no? Porque Álvaro va a dar spoilers de lo que va a venir a ser la siguiente semana, la última semana de este taller. Ya, Álvaro, si estás listo, te cedo la palabra para que más o menos les explique, ¿no? Cómo va a ser allá. Ok, vale. Gracias. ¿Me escuchan? Sí, ¿no? No, en verdad. Sí, te escucho. Ya, ¿me puede hacer? Ay, ahora sí. Ya eres admin. A ver, voy a pasar